Gracias por invitarme. Hace 4 meses yo salí del gobierno por una decisión que fue producto del final de una semana posterior a la primera elección, a las PASO, donde hubo un conflicto alrededor del gabinete. Y a mí, bueno, la forma en que me sacaron me parece inapropiada, porque yo estaba viajando a México a representar a Argentina a una reunión donde había presidentes y reunión de la CELAC, presidentes y cancilleres. Pero para mí eso ya pasó, bueno, 4 meses. Es un hecho personal, no quiero hablar de esto desde el punto de vista personal. ¿Se enojó? ¿Cómo lo esperaba? Me dolió porque yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Trabajé duro. Ayer la Naciones Unidas elogió el trabajo de Argentina, puso como ejemplo a Argentina en la situación de los varados del año 2020. Trajimos 205.000 argentinos varados. Muchas gracias. En un esfuerzo enorme de la Cancillería, de los cónsules que están afuera, de los embajadores, y nos pusieron de ejemplo. A mí me parece honroso que así sea. Que el único país que se menciona en el mundo que trabajó muy bien en el sentido haya sido Argentina. Pero eso, bueno, es un hecho al pasar. ¿Algún ministro lo llamó, lo ayudó después de esta salida traumática? Sí, algún ministro sí. No mucho, pero algunos sí. Algunos son amigos míos hace muchos años, ¿no? De muchos años. Y algunos sí, otros no. O sea, sabe lo que está pasando ahí en el gobierno, digamos. Por su experiencia y por... Tengo una idea de lo que pasa en general. Me parece que lo importante ahora es centrarse en la letra chica y los subacuerdos que encierra la intención de firmar un acuerdo con el fondo. Este es un preacuerdo y ahí se define la posibilidad para Argentina de tener un plan de mediano plazo. Posibilidad que debería incluir a la oposición. La oposición parece claro, acompañar, pero yo recién hablaba... Tiene que entender el gobierno y la oposición que si la Argentina no piensa en el mediano plazo o en el largo plazo, la idea de planificar es, imaginás a dónde querés llegar y lo traes para acá. Y decís qué toca hacer hoy para estar allá después. Si eso no ocurre, nosotros vamos a seguir atados a una coyuntura que, digamos, empieza a aparecer un círculo vicioso en el que gana 40% de pobres. Se pierde las elecciones el peronismo, supongamos. Yo pienso que no se sabe. Pero va a estar acusando al próximo gobierno de que hay un 38%, 41%, 40% de pobres, que depende del nivel de inflación, básicamente de la canasta, porque siguen siendo pobres estructurales, pero digo... Sí, vamos a ver un informe de... Claro, hay una matemática que define... Vos frenás un poco la inflación y bajás 4 puntos la pobreza. Frenás más, bajás 5.6 puntos. Es decir, hay que salir de esto, hay que salir de este marasmo. Y para salir de este marasmo, yo creo que lo intenté hacer con compañeros míos que tienen nivel académico. Hay que juntar economistas, sindicalistas, empresarios, politólogos, aquellos lugares donde la grieta no es tan fuerte. Sí, entre economistas hay discusión, no pasa, pero no hay grieta y odio. Sí. ¿Entiendes? No hay grieta y odio, salvo en algunos casos. Entre politólogos lo mismo. Entonces, tiene que salir una propuesta que a lo mejor suena elitista. Bueno, a veces hay propuestas un poco elitistas, pero ¿cuántas veces salió Argentina de inflación? No, Antes de cuando yo era chico, bueno, no me acuerdo. Krieger Bacena, bajó la inflación, no me acuerdo. Tuvimos el Cordobazo, que se fue Krieger Bacena. Después, con el Plan Austral. Sí, hay un libro muy interesante, Diario de un quinto piso. De Juan Carlos Torres. Yo me junté con Carlos Torres, hicimos una mesa con Héctor Daer, con sindicalistas. Es un exfuncionario, perdón, de Juan Zurril, que va contando con cosas que escribió en su momento. Toda la historia de la etapa Zurril. Claro. Y uno ve lo mismo, hay manera, ¿no?, de leerlo, pero uno ve lo mismo de ahora. Viajamos al FMI y nos piden esto, déficit, inflación. Sí, igual no es que siempre estuvimos igual, digamos, porque hubo periodos y periodos, pero... No, ellos bajaron de la inflación del 60% mensual al 6%, creo, una cosa. El plan fue muy exitoso, no tuvo apoyo político y además había muy malos precios internacionales y altísima tasa de interés de la deuda. Bueno, se combinaron las cosas, etcétera. Después ganó el peronismo, vino otra cosa.
Ganó la renovación. En el 1 a 1 también se frenó la inflación. El 1 a 1 durante 4 años tuvo un rendimiento muy bueno desde el punto de vista político y socioeconómico. Después no. Ahora, si cualquiera firma un plan que durante 4 años levanta las variables importantes. Después hay que cumplirlo. Las variables positivas, ¿no? No, digo, si el año quinto anda mal, hay que desapegarse del plan, hay que darse cuenta que el mundo cambia. El mundo cambió, el mundo cambia, va a seguir cambiando y no tenemos un plan fijo, pero tenemos que ensayarlo, porque eso nos va a dar a todos un poco más de... Sí, discrepa entonces con Máximo Kirchner, que dice que el acuerdo es malo, que renunció la jefatura de... Hay dos discusiones distintas con Máximo Kirchner que se plantearon. Una es, ¿qué piensa él del acuerdo? ¿Qué pienso yo del acuerdo? ¿Qué piensa fulano del acuerdo? Es decir, el acuerdo en sí. Yo creo que no había ninguna chance de no tener un preacuerdo y no hay ninguna chance de no discutir con el fondo. No hay ninguna chance. ¿Por qué? Porque lo que le pasaría a Argentina si no lo hacemos es más grave por la situación especial de Argentina en este momento, las muy bajas reservas que tenemos, la demanda, el crecimiento de demanda de importaciones, que son dólares. Y Cristina Kirchner... Y hay crecimiento, ojo, hay demanda de importaciones. Cristina Kirchner piensa como Máximo... Y la otra discusión, perdón, es si debió hacerlo o no. Y yo ahí lo defiendo, porque pienso que si viene una ley del Poder Ejecutivo, cualquier ley que llegue del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, donde estuve muchos años, el bloque oficialista la tiene que defender. Supongamos que la ley no convence, cualquier ley. ¿Quién es la única persona que no puede dejar de hablar y defenderla? El jefe del bloque. El jefe del bloque. Entonces, si él no está convencido, es honesto de su parte decir, yo soy el único que tengo que hablar seguro. Pero no está convencido de algo que todo el mundo, digamos, salvo la izquierda que marchó hoy, o la gran mayoría de los actores de la vida pública... Tiene derecho a no estar convencido. Sí. Y además tiene derecho a decir, eso no obsta que me quedo en el bloque y que no voy a boicotear. Tiene derecho a decir eso. Ese derecho, el derecho a decir lo que se piensa es un sanísimo derecho. Eso por supuesto. Entonces a mí me parece que no hay que acusarlo por esa razón. En todo caso, discutamos el fondo de la cuestión, si el acuerdo con el fondo sí o el acuerdo con el fondo no, que yo ya le di mi opinión. ¿Cómo es? Usted estuvo en el gobierno. Trabajar con Cristina Kirchner y Alberto Fernández al mismo tiempo. Yo no opino que Alberto Fernández no sea un presidente con todo lo que tiene que tener un presidente y que Cristina Kirchner pretenda objetarlo permanentemente. Yo no pienso así. Yo pienso Pero lo objeta. Lo objeta. Yo pienso que Cristina Kirchner tiene derecho como vicepresidenta y además como jefa política principal de aquella decisión del 18 de mayo del 19, tiene derecho a tener reuniones absolutamente discretas como las que ha tenido con el presidente. Derecho tiene pleno de decir su opinión. Ahora, en el gobierno hay una interna feroz. En el gobierno, digamos, lo malo de la interna, ¿sabes? Es cuando la gente de abajo se compra la interna. Unos son muy albertistas, otros muy kirchneristas. Cuando los de abajo se compran la interna, los de arriba tienen que parar eso inmediatamente. Parar inmediatamente eso, porque eso es ponerse la camiseta de un clubcito. Entonces uno llega a una oficina del gobierno y pregunta cómo está esto. Es como, o se encuentra con un radical o con un muchacho del PRO en la calle y dice, ¿cómo está? Estoy pésimo. Ahí en la unidad básica o ahí en el Ateneo están metida la CIA. Dice, y en realidad están peleados con otro del barrio. Claro. Entonces, comprarse la interna. Y pero algunos la alientan, Cristina tal vez la alienta. O los dos, no lo sé. Yo creo que se va a ver siempre especulación de la prensa, etcétera, se ve la interna. Pienso que hay pensamientos diferentes, seguro. No voy a disimular nada porque yo he tenido, digamos, dentro de la Cancillería también ha habido discusiones y a veces a las puteadas. Bueno, cuando cambiaron los ministros, lo cambiaron a usted. Pero digo, he tenido yo como discusiones fuertísimas al interior. Pero ninguno se compraba que uno era rojo y el otro negro, que uno era la CIA y el otro no. Nunca. Y me parece que... Pensé que iba a estar más enojado con Alberto Fernández. No estoy más lejos del día que me echaron. Se puede quedar un rato más porque como no. gobernador de Buenos Aires es muy importante su opinión por todo lo que está pasando en la provincia con el narcotráfico. Yo voy ¿Cómo no? para allá con Cecilia Lodovico. Vamos a ver
¿Cuánto empezó a pasar esto en la Argentina? Hace mucho tiempo. ¿Cuándo empezó el narcotráfico? Sí, Tengo una fecha, pero... Esta violencia. La violencia es creciente. Cuando usted era gobernador, estas cosas no pasaban. No, si nosotros tuvimos secuestros extorsivos. Yo tenía una política en el caso de narcotráfico que no era, digamos, el tema es un tema de investigación criminal, pero además es un tema social, porque implica la adicción. La gente que no puede renunciar a eso, que está condenada a eso, y entonces... Después vamos a ver durante mi gobierno inventamos un plan de inundar la provincia de los CPA, que eran centros de prevención al adicto, para el adicto. Entonces, había doble idea: recibir a cualquier adicto que llegara, o padres que traían un chico, o chicos que traían un padre, lo que fuera, familias humildes que no tienen cómo llegar a un médico, claro. La casa explota, un adicto hace explotar su casa, todos se enferman, recibirlos, contenerlos y que entraran al club de padres, de madres, de exadictos, de adictos que iban, de vez en cuando iban a la droga, de vez en cuando iban a recuperarse. Y el otro es un objetivo humanitario y social, muy importante. Y la gente iba. Sí. Yo llené de centros de prevención para las adicciones desde la subsecretaría correspondiente. El otro objetivo era la información. Si uno no involucra al pueblo, a la gente, y no le da seguridades, y a ese club bienvenido al club, a ese club de padres desesperados, o de hermanos desesperados, o lo que fuera, si uno no los empodera y los involucra de alguna manera, de la mejor manera, en la lucha, no hay barrio que se salve. Porque las dosis de droga son baratas en relación al daño que producen y a lo que significan. No hay que ser un rico para... 500, 300 pesos. No, hay tipos que se gastarán lo poco que tienen, pero hay que vender muchas. Para vender muchas hace falta muchos vendedores. ¿Qué hace falta? Copar un barrio. Tener muchos vendedores es coparlo físicamente. Eso le iba a preguntar. Por lo tanto, uno lo que pretendía era que el barrio lo coparan los preocupados por la familia de los adictos. Claro. Empoderándolos, el Estado dándole pelota, el Estado oyendo, etc. Era una cuestión civil, pero donde salía también información criminal. Y salió información. A mí me trajo una vez el subsecretario Mate, en ese momento, que había diseñado este plan, un papelito con un nombre, me lo dio cerrado y me dijo, me parece que tiene que ver con los secuestros extorsivos. ¿De dónde salió? De algún CPA de algún lugar de la provincia. ¿Y que era un nombre de un delincuente o de alguien de la política? Era el nombre de una persona, de un delincuente. Ah. Entonces yo pedí, sigamos a este, era el máximo, el más importante de los jefes de la banda de secuestradores, de la banda de secuestradores que había. Y salió de ahí. Claro. De la misma manera que tiene que volver a haber, tiene que volver a haber un rol muy importante de la comunidad en la seguridad. ¿Y los foros de seguridad que los creó Arlanian, y los mantuvimos y los fomentamos. Yo tenía 5 programas míos, es decir, que los seguía yo personalmente. Uno era los centros de prevención de las adicciones y el otro eran los foros de seguridad, donde todos los vecinos iban. Por supuesto también iban los chorros a escuchar. Y claro, se te colaban, etc. Pero al final, digamos, cuando la gente se une, es muy difícil jorbarlo. ¿Y hoy no está pasando? No. Hoy se cree que la policía sola va a arreglar un problema. Entonces hay chorro policía, policía chorro, policía derechos, el derecho no tiene premio campaña debido. De difusión no hay premio y castigo, no hay. Entonces hay que poner control en cada lugar, y el control es el control popular. No dicho de una manera populista, sino empoderando gente que se hace responsable. Claro, ahora vamos a ver el tema de una madre que habla controla la policía, un foro de seguridad de vecinos, te controla la policía. Sí. Y había foros de instituciones y foros barriales. Todo eso se murió. ¿Por qué? Ahí estoy, no sé si veo esto. Es de la gestión Kicillof de ahora. Anticipate para disfrutar como te gusta. Prácticas saludables. Consumo cuidado. Es el... Analizá cuál va a ser tu límite. Si te vas a drogar, ¿no? Mantén un vínculo, no te aísles. Conocé el origen de lo que consumís.
Y esto da por sentado que los chicos están jugados. Existe un colectivo, un público, un grupo grande que va a leer esto, que ya lo hace. Que esto me parece que es bastante válido para la marihuana, ¿no? Porque está muy difundida en la juventud. Este es más fuerte y también para el alcohol, ojo. Sí. O sea, Nunca se considera el alcohol como droga, y el alcohol es una droga tremenda. Este es más fuerte, ¿no? Porque es la más fuerte de todas, el alcohol. Esta dice, fíjate el contexto del lugar en donde estés, tu edad y tu estado de ánimo. Esto es, juguemos para la salud en el recreo del verano, dice, ¿no? Y fíjate la dosis y la frecuencia con la que consumís. Sí, a mí no me parece feliz, porque está descontando algo que debería tratar de evitarse. Es como ya perdimos. Sí, eso vale, por ejemplo, para cerveza o para... Pero debería decir cerveza, alcohol, ¿no? Sí, no, fíjate cada cuánto consumís una dosis. Tome cualquier cosa. Vale para marihuana, pero vale también para, qué sé yo, para heroína. Entonces, como no dice exacto, me parece que no es feliz. Es demasiada psicología. Progresismo trucho, dice. Progresismo trucho. Sí, no me gusta nada eso. Cuando dije lo del alcohol, porque el alcohol es puerta de entrada. Hay muchísima gente que toma cocaína para salir de la borrachera y volver a tomar alcohol. Es decir, que en realidad la cocaína es un medio para la verdadera adicción, que es el alcohol. Claro. No siempre, también la cocaína es una adicción terrible. No, Ahora, el alcohol promueve en las camisetas deportivas, el alcohol está asociado al deporte. Se prohibió que los cigarrillos estuvieran asociados a la Fórmula 1, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pero el fomento del alcohol... Una vez me reuní con el fabricante de cerveza y uno me dijo, ¿nos está tratando como narcotraficantes? Sí. ¿Trafican un narcótico? Sí. ¿Trafican un narcótico? Cuando pusimos una ley que penaba tremendamente la distribución a lugares que no tuvieran licencia. Es decir, a un kiosco, a una ventanilla, a una ventana de una casa, etcétera, de la birra. ¿Cuál era el tema? Sacar producto del mercado. Limitarlo y sacarlo. Tanto nos limitaron con el cigarrillo que hoy se fuma muchísimo menos. No es solamente cuestión de conciencia, es que no fumas en casi ningún lugar. ¿Qué opina de la gestión de Kicillof? Me cuesta opinar de la gestión de Kicillof porque me parece que se manejó bastante bien en la pandemia. No estoy de acuerdo con eso de que fue autoritario, para nada. La Argentina tiene el 8º lugar en el mundo en vacunación, por lo menos de la primera vacunación, que es el 87%. 8º en el mundo, está delante de Estados Unidos, está delante de Inglaterra, está delante de Australia, está delante de Francia, está delante de Bélgica. Eso no se sabe. 87% de la gente tiene por lo menos una vacuna. O sea, hay mucho y 77 tiene 2 vacunas. Es mucha gente. Y 30 y pico tienen 3 vacunas. Del total de argentinos, cualquiera sea su edad. Entonces, a mí la resistencia a la vacuna, la resistencia a las órdenes, la resistencia a las indicaciones... la cuarentena en Buenos Aires, ¿no? Estoy de acuerdo con la resistencia a nada que tenga que ver con la pandemia. Puede haber habido exageraciones, pero estoy del lado de los que primero combatieron la pandemia antes que preocuparse si eso afectaba o no a las libertades individuales. Porque una pandemia es de todos, es un mal social. Vos no te vacunás y me jodés a mí. Tengo 3 vacunas, digo. ¿Y la economía, la seguridad? La seguridad, como te digo yo, tratada sola por la fuerza de seguridad y la policía, no basta. No basta. No sé, lo veo muy activo, pero me parece que tiene que estar en una carrera política. ¿Y Aníbal Fernández? No me gusta opinar, porque me parece que están cometiendo un error en pelearse, sobre todo frente a 22, creo que son 22 los muertos. 24 muertos. Cometen un error porque esto tiene más difusión que el fondo de la cuestión, que es que nación y provincia tienen que estar absolutamente entrelazadas en la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Justo hablando de esto, veamos el testimonio de esta madre de una de las víctimas del veneno bonaerense, como le digo yo, la cocaína adulterada. Mi hijo consumió la cocaína adulterada y bueno, yo lo encontré en mi casa, lo encontré en la cocina, no respiraba, le costaba respirar. Yo en ese momento me desesperé, no sabía qué hacer, acudí a mi vecino, mi marido que se vestía mientras que se vestía, llamando a la ambulancia. Bueno, como la ambulancia enseguida no vino, pasó un joven que trabaja en la base aérea de Palomar, Tomás.
Y bueno, el muchacho vio la situación porque le hacían seña para cargarlo y él lo subió al chico, a mi hijo, lo subió al auto con la ayuda de mi marido, de los vecinos, ¿no? Y bueno, lo subieron y lo llevaron al hospital de Hurlingham y ahí pude entender por qué no venía la ambulancia, porque había otros casos anterior al de mi hijo. Y ahora, en este momento, él está en terapia intensiva, está intubado, está en un estado muy delicado. Ahora tiene 41 años y comenzó a los 14, que yo me di cuenta, como toda mamá de un adicto, sobre todo de los adolescentes, porque ellos esconden todo eso, se van escondiendo, fue a los 16 años. Y bueno, pasaron 2 años de adicción. Ahí ya no lo pueden esconder más porque realmente no pueden, ya está. Y ahí me di cuenta. ¿Qué consume? Cocaína. Y consumirá, supongo, algunas otras sustancias, pero él es más de la cocaína. Si puede y tiene plata, que trabaja y puede comprar, compra cocaína. Y si no, comprará basura. Y que esta vez también es basura, ¿no es cierto? Es basura. Adulterada, no adulterada, la droga es inmunda. Es mentirosa, manipuladora, aprenden a manipular a la gente, a convencer a las mamás, ya vamos a cambiar, ya vamos a cambiar. Es mentirosa porque es un engaño para ellos es un engaño porque viven una vida fantasiosa, una vida que no existe, una solución momentánea, pero al otro día o cuando dejan de consumir el problema sigue estando. Él se vendía todo lo que tenía últimamente para consumir, se vendía todo, entonces yo le decía, pareces un indigente, hijo, pareces un indigente. Vos no podés andar así. Vos te acordás cómo te vestías antes, cómo trabajabas, lo que hacías. No podés andar más así. A mí me dolía el alma. Pero ¿qué pasaba si yo iba y... ¿Qué madre no le va a ir a comprar un par de zapatillas? ¿Qué mamá va a ver a su hijo mal y no lo va a ayudar? Pero yo decía, le compro un par de zapatillas y me las va a vender. ¿Qué están pidiendo con respecto a la ley de salud mental? Te pregunto por esto que hablamos del punto donde la ley necesita que el adicto esté de acuerdo para internarse. Exacto, con respecto a eso. Y el adicto nunca va a estar de acuerdo. Entonces, los que tenemos que tomar la decisión somos nosotros los padres. O la persona que viva con el adicto, o la esposa. O la esposa. Alguien tiene que tomar la decisión. Ellos no tienen poder de decisión, porque su mente no está bien. No es que quieran o no quieran. Porque si ellos... Usted va al centro de rehabilitación y le dicen tiene que querer. Y si no quiere, bueno, tiene que delinquir, tiene que robar. O sea que tenemos que pasar situaciones extremas para internarlo. Eso no está. No, hay que internarlo. Hay que internarlo. Como sea, hay que internarlo. Estás mal adentro. Vamos a internarte, vamos a ayudarte. ¿Por qué lo vamos a dejar en una sociedad donde pueden hacer daño, donde matan gente, donde la gente no está contenta, está siempre con miedo, con temor? ¿Por qué? No, hay que cambiar la ley. Fuerte la nota de Beatriz, que hablaba un poco de lo que hablaba el ex gobernador y ex canciller Solá, como un adicto revienta una casa. Absolutamente, pero además... tiene razón en lo que dice del artículo de la Ley de Salud Mental equivocado, que dice que el adicto tiene que opinar si es internado o no, cuando en la mayoría de los casos no está en condiciones de opinar. Y pide ayuda. Y pide ayuda. A mí, un tipo que tenía una actitud decente, pero también tenía una actitud de calle, en el sentido que después de 4 o 5 días de calle la gente cambia de ese aspecto. Se me acercó, me pidió hablar conmigo, etcétera. Y yo estaba apuradísimo por entrar, ahí cerca del Congreso, me acuerdo, hace unos años, y le dije si había comido, si necesitaba plata. Y me dijo, no me dé plata, no me dé plata. ¿Por qué? Porque me la gasta en vino. Terrible. A partir de ahí, tuve una relación ya con él. Fue a recuperación y un día me llamó por teléfono de un centro de recuperación, donde estaba muy bien, y un día me llamó por teléfono y me dijo, quiero informarle que desde hoy me voy del centro, después de meses, y vuelvo a la adicción y a la calle. Y yo le digo, pero sí, usted merece que se lo informe, y volvió. Le dije, bueno, acá estoy, cualquier cosa. Volvió conscientemente, eligió
Sí, pasó de chicos que tomaron el veneno, salió del tema y volvió al tema. Eso pasa muchísimo. Ahora, de cuando fue gobernador hasta acá, ¿cambió el negocio del narco o es igual? No, hay más organización, hay más digitalización, hay mucho más celulares, hay mucho más plata, y hay, o sea, ahí no hubo un aumento del mercado juvenil. Sí. El mercado juvenil. ¿Responsabilidad de alguna gestión? El mercado juvenil me parece a mí en marihuana, y a mí me parece que la marihuana es introductora, ¿no? Es introductora, se llama, ¿cómo se llama? Iniciadora, ¿no? Claro. Y bueno, si fumé marihuana, ¿por qué no voy a probar cocaína, etcétera, ¿no? Pero que hay un mercado juvenil, sí, y la permisividad y el creerse progresista por eso es un gravísimo error. No le gustó lo de Kicillof en ese punto. Después no. Además, el falso progresismo hace que el adicto tenga que opinar si interno o no. Sí. Sí, no, la ley ¿Y qué hace la pobre madre, el pobre padre cuando el adicto tiene que opinar? No, sí, la ley de salud mental. No, hagamos lo contrario, protejamos a quien hay que proteger, al que no se droga. Es decir, ¿qué es el centro de prevención era el centro de prevención de las adicciones en los barrios? El lugar donde podían ir los parientes del adicto desesperado porque estaban enfermos, porque llevarlo. Yo decía, siempre tiene que haber una cama para el adicto en el caso que necesite internación. ¿Y eso quién lo desarmó? ¿Hay alguna responsabilidad de alguna gente? Sí, hay responsabilidades posteriores, peronistas, y la verdad no quiero hablar de eso. Pero bueno, después el único gobernador... No se olvide que después de Arlañán, el último día de Arlañán, al día siguiente fue el primer día de Stornelli. Ajá. Está todo dicho, ¿no? ¿Quién se fue y quién llegó? Ajá. Me refiero a los foros de seguridad. Ajá. Stornelli preguntaba, ¿qué hubiera hecho Arlañán en este caso? Tal cosa, hagamos exactamente lo contrario. Un pase de un gobierno peronista a otro gobierno peronista. Sí. Bueno, no lo puedo creer. Sí. No puedo creer. En ese momento no. Una gran desilusión. No por esto, pero por lo que hablamos de Kicillof, de Alberto y de Cristina, como un militante del Frente de Todos, como antes. Yo soy un peronista. Perón se murió hace 48 años. Ojalá tuviéramos a alguien así, pero no lo tenemos. Tenemos lo que tenemos. Y el peronismo y el kirchnerismo son lo mismo. Por supuesto hay algunos peronistas que dicen que no, etcétera. También hay unos peronistas que se van con Macri. Yo en un momento dado, diría, el máximo error político de mi vida fue ese, el 2009. Ajá. Pero tenía mucho de personal. Trasladé lo personal a lo político y cometí un grave error. Y después me di cuenta que uno tiene que estar en un lugar, y si ese lugar no le gusta, tiene que saber que los colectivos, los agregados son más importantes que lo personal. ¿Por qué? Y eso vale para mí y para la oposición. ¿Por qué? Porque es la única manera de reconstruir la política y de reconstruir el encuentro y de reconstruir la posibilidad de mirar la Argentina del futuro. De reconstruir todo. Lo que tenemos que hacer por el calentamiento global, lo que tenemos que hacer para nuevos empleos, lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de... ¿Y Alberto Fernández está capacitado para eso? Tenemos que aportar mucho más. Alberto, hay una definición que se me ocurrió pensando en esta charla, y es que después de un gobierno como el de Macri, que deja esa deuda, el gobierno que viene es la segunda etapa. La primera etapa es la segunda etapa. La segunda etapa, ¿qué no puede eludir? Enfrentar la deuda. Está bien, hay otras variables, ¿no? Es como venir... Hay otras variables. No, sí, nos agarró el COVID, ¿no? Pero el vencimiento de la deuda es como si viniera por una ruta y te encontrara de golpe una pared altísima. Y decís, no, este auto no puede pasar una pared de 2 metros, ¿cómo va a pasar esa de 15? Bueno, así son el gráfico de barras de los vencimientos de marzo. Sí, en marzo. El mes que viene. ¿No? ¿Vos viste lo que es? Y Cristina quiere pagar. ¿Vos viste lo que es? A eso nos condenó Macri. Entonces la pregunta es, ¿cómo no van a votar un acuerdo que evite eso, o que salte eso, o que lo postergue? Está la duda de Cristina, que está en silencio. No, el silencio no es duda. Porque el presidente Fernández dijo que Cristina no estaba de acuerdo con la actitud de su hijo. A mí me pareció raro que lo dijera, pero resulta que fue el propio Máximo el que le pidió al presidente Fernández, y esto lo sé por el lado de Máximo, que le pidió al presidente Fernández que dijera... ¿Con Máximo? No, con gente que lo conoce. Que dijera públicamente que Cristina no apoyaba lo de él. Tenemos ya que aclaremos, dijo Lemos, Secundino mientras le echaba agua al vino. Le salió el gaucho ahí. Ya casi no tenemos tiempo, le pregunto muy cortito, por favor, la gira de Alberto a Rusia y a China, que para muchos es inexplicable en este momento. No, la gira a China no es inexplicable, está marcada hace mucho, y es fundamental para Argentina tener una buena relación con China, que es su primer comprador, como es el primer comprador de Brasil, y siempre y cuando podamos
tener actitudes soberanas. Es decir, no es China a cualquier costo, todo lo que es chino es bueno. No. ¿Y Rusia? ¿Le faltó Rusia? En el caso de Rusia, a mí me parece que hay una transacción financiera que no conozco, que está detrás de eso. Lo que no me parece acertado es que en este momento algo de información. Putin es el hombre más mirado de Occidente, digamos, no de Oriente, de Occidente en estos días. Coincidió en eso con la gira. Bueno, es más objetable. Lo de China no me parece objetable y me parece que fue exitoso. El tiempo dirá, pero me parece que fue exitoso y fue importante. Y la adhesión a la franja de la ruta de la seda está bien, es correcta. Se tomó una medida fuertísima, que es la tercera, de la tuya 3. Sí. Se habla de una cuarta central nuclear. Sí. Bueno, son temas más pesados para el futuro. Está terminando, nos falta poco, vamos a ver ahora las mansiones de sindicalistas. La última, ¿volvería al gobierno si le ofrecen un cargo? No, hacer ministro, sí, no. No, hay una etapa cumplida. No hablo con el presidente de... No. Solo me escribió cuando murió mi madre en noviembre, pero no hablé, no he hablado con él. No, creo que no volvería al gobierno, pero no me iría del frente de todos y seguiré militando, seguiré laburando, seguiré tratando de buscar esos reencuentros que mencioné. Me ayudan compañeros de mi edad que son veteranos y que piensan en la mochila que tenemos quienes hemos sido funcionarios y no podemos dejar esta Argentina a nuestros nietos, así, sin movernos. Muchas gracias. Diciendo ya está, no está esto, no está. No, por supuesto. Muchas gracias, Felipe.